¿Alguna experiencia terrorífica que les ha pasado de noche? Sí, cuando estaba más peque, ya al final del día decidí ir a ver una película. Todo bien, hasta que de repente escuché perros corriendo y ladrándole a algo. No le presté atención. Hasta que escuché algo pesado como un caballo que saltó la reja de mi casa, se ubicó enfrente de la puerta y comenzó a respirar de manera agitada. Yo me asusté mucho y fui corriendo donde mi hermana, quien estaba parándose de la cama para ver qué pasaba. Del susto la empujé. Después ella se paró y fue a ver qué pasaba. Me dijo que había una manada de perros ladrándole a algo, ese algo lo tenían arrinconado. Al día de hoy no sé qué habrá sido. En una ocasión decidimos visitar el cementerio de la ciudad por la noche, nos parecía interesante explorarlo en su faceta más tenebrosa, todo iba bien hasta que una amiga dijo observar a una mujer vestida de negro arrodillada frente a una de las tumbas, añadir que el cementerio está cerrado y su paso por la noche está prohibido, añadir que a unos conocidos les pasó algo similar en un cementerio medieval cercano a la ciudad, pero en este lugar son comunes los avistamientos. Meses después de que falleció mi abuela, comenzaron a caerse cosas, pero lo que más me daba miedo era apagar la luz de su cuarto, ya que lo empezamos a usar de bodega y de día se abría y se prendía la luz entrando la noche, así que por lo regular siempre entraba con el flash de mi celular o una linterna para alumbrarme. Las veces que me tocaba a mí cerrarlo y apagar las luces, se me apagaba de la nada la luz de mi celular o de la linterna que llevara en la mano a medio cuarto, seguido de eso sentía como si me observaran sonriendo en una esquina del cuarto a pesar de que no veía nada, yo así me lo imaginaba o más bien lo sentía, y ni hablar del mal olor que había en ese cuarto, mismo al que me terminé mudando con mi hermana y en el que me quedaré sola muy pronto. Entre 2018 y 2019 vivía solo casi todo el tiempo. Una noche mientras estaba jugando en la PC, noté ruidos de fuera de mi casa, me quité los cascos y escuché como alguien caminaba afuera. Sin pensar dos veces encendí todas las luces de mi casa y llamé a la policía. No tardaron ni 15 minutos en llegar y entraron a casa, revisaron la parte de atrás y atraparon a un tipo. Estaba muy drogado pero no tenía armas, era un adicto que se metió a ver qué podía robar de fuera. El peor de todos los horrores es el de una persona real metiéndose a tu casa. Cuando tenía 10 años, tuve mi primer insomnio. La cosa es que en ese tiempo dormía con mi abuelito, nuestras camas estaban juntas. Yo no podía dormir y tampoco tenía celular con el que podía distraerme, solo miraba el techo fijamente. La cosa es que cuando agachó la mirada hacia la puerta que conduce al pasillo que conecta con la sala, veo como de esa misma puerta entra a mi cuarto una persona vestida completamente de negro, capucha negra que le tapaba casi toda la cara a excepción de la boca y el mentón. Cuando lo vi, me quedé totalmente paralizado porque no sabía si esa cosa me podía hacer daño, no quería morir y tampoco quería que me llevase a algún lado, tenía miedo pero me controlaba. Cuando llegó a la pared, pensé que se iba a voltear a verme, pero solamente desapareció como un parpadeo. Cuando tenía 6 años me quedé solo en casa, fue la primera vez, estuve jugando en la computadora, y esta empezó a fallar. Me puse nervioso, porque creía que lo había malogrado. En eso tocaron la puerta varias veces, no contesté porque obviamente no quería abrir la puerta a extraños, luego empezaron a golpearla fuerte y ahí me asusté. No teníamos teléfono en ese entonces, era el año 2003 y eso era un privilegio. Lo más curioso o simple casualidad llegó después cuando mi computadora se apagó sola y dejaron de golpear la puerta. Casi simultáneamente, al día siguiente salió en las noticias que un reo había escapado. Yo vivía en una zona cerca al penal de Santa Anita en Perú. Ese reo había escapado y lo relacionaron con la desaparición de un niño que vivía a unas cuadras de la mía. El niño nunca apareció, tal vez si hubiera abierto la puerta no estaría escribiendo este post. Sí. Bueno, esto fue hace unos 7 años. Yo me estaba quedando donde mi abuela por vacaciones y estaba toda mi familia, por esa razón mis hermanos y yo tuvimos que dormir en la sala. Yo estaba durmiendo al lado del balcón y desde ese espacio podía ver la entrada a la habitación de mis padres y a la otra habitación donde dormían mis tíos. Me dormí tranquilamente pero me desperté de la nada, no le di importancia y me volteé para tratar de acomodarme de nuevo. Pero al voltear vi una sombra muy parecida a la de mi padre en la oscuridad.
Lo que era extraño es que los ojos los tenía como dos LED amarillos y brillaban. Yo empecé a hablarle porque al inicio pensé que era mi papá. La cosa no se movía y tampoco me respondía, solo me miraba fijamente. Al rato levantó un brazo y rodeó el marco de la puerta con su mano. La puerta daba a la habitación de mis tíos. Y se quedó mirándome por más rato. Yo me movía inquieta por el sofá en el que estaba durmiendo, porque quería ir a donde mis padres, pero esa sombra estaba al lado de su habitación y enfrente a la de mis tíos. O sea, no podía pedir ayuda. Decidí despertar a mi hermano, así que me bajé del sofá y moví la colchoneta en la que él estaba durmiendo, pero él solamente me ignoró. Cuando volví al sofá, la figura se había agachado y yo veía como si se moviera lentamente hacia mí. Entonces empecé a llorar y mi abuela bajó de su habitación al escucharme. En cuanto ella abrió la puerta de su cuarto, esa cosa se puso de pie y luego se desvaneció. Una noche, cuando estaba a punto de irme a dormir, mi mamá abre la puerta de mi cuarto y me da las buenas noches. Todo normal aquí. Hasta que veo que a una esquina de donde estaba ella veo un ser oscuro, calculo que de unos 2 o 3 metros, estaba en una posición muy extraña, como entre agachado y parado. Luego de verlo unos segundos se desvaneció. Pensé que mi mente me estaba dando una mala pasada, hasta que el día siguiente mi madre me comentó si yo lo había visto. Después de esa experiencia no volví a dormir en la sala de esa casa, y si era necesario lo hacía en el otro sofá. Me sentía mucho más segura. En un fin de semana estaba buscando una peli en línea. Cuando encontré la película que me interesaba, salí al Oxxo a comprar una botana, en la cual tenía que atravesar un parque con áreas verdes, en la cual mi casa y yo estaba en la cima y abajo las áreas verdes. Por lo que yo estaba en la parte del parque en la cual hay juegos y máquinas para hacer ejercicio, y en el día puedes ver abajo esa área verde. El punto es que cuando compré las botanas e iba dirigiéndome a mi casa, al estar en el parque, de la nada escuché unas niñas pequeñas cantar. Estaba oscuro y estaba seguro de estar solo, además que eran las 9, por lo que volteé para ver si había alguien cerca de pura casualidad jugando, y literal era el único, pero aún así escuchaba niñas cantando. Entonces, al escuchar mejor, percibí que el sonido venía de las áreas verdes del parque, algo que era imposible o difícil porque desde aquí podía ver que estaba oscuro. Entonces, asustado, caminé lo más rápido posible a mi casa. Hasta ahora no me explico de dónde vinieron esos cantos. Tendría entre 8 a 7 años de edad, me había quedado solo en mi casa. Bueno, ese día mis padres salieron a trabajar. Justo ese día tenía clases, así que asistí normal y volví como siempre a eso de las 2:45 de la tarde a mi casa. Ese día a mis padres les tocaba trabajar hasta las 8 de la noche. Así que decidí entrar a la computadora y jugar Minecraft. Luego me puse a hacer mi tarea, como que sentí sueño y me fui a dormir. Cuando de la nada me desperté porque estaba sonando el teléfono de mi sala y nadie llamaba a ese teléfono, solamente algunas veces llamaba mi papá. Bueno, fui a la sala, contesté y era mi abuelo. Yo me quedé raro ya que él estaba en el hospital, tenía problemas en los pulmones y con una voz toda ronca me empezó a decir: ¿Cómo estás, chino? Así él me decía: ¿qué tal el colegio? Y yo le contesté, aunque un poco extraño se me hacía, ya que como él podía llamarme si está en emergencias. Y luego se escuchaba su respiración y los aparatos que tenía en su cuerpo. Me dijo: no hagas molestar a tus padres y sigue con tus estudios. Y se colgó la llamada, y sin darme cuenta ya eran las 10 de la noche. Y era raro que todavía no llegaran mis padres. Ellos llegaron tristes ya que mi abuelo había muerto. Me quedé frío. No lo podía creer. Me contaron que su estado se puso grave en la tarde a eso de las 3, y yo les dije y les conté que él me llamó, pero ellos dijeron de cómo podría ser eso cierto. Si él murió a las 5:30 p.m. y yo recibí la llamada más. Hace 2 días estaba en mi casa tranquilamente cenando con mi familia, ya que era de noche, y me preparé para dormir. Me dormí y luego de unas horas, más o menos a las 2:57, escuché un ruido muy fuerte desde la planta de abajo. Me levanté muy rápido para saber qué estaba pasando y fui a la habitación de mis padres. En ese momento me asombré ya que no los veía. Fui a la habitación de mi hermano y tampoco estaba. Pensé que estarían en la planta de abajo ya que no estaban en sus habitaciones. Corrí rápidamente acelerado ya que tenía mucho miedo. Ya cuando llegué abajo estaba todo oscuro, lo único que pensé era encender la linterna de mi teléfono.
La encendí y me extrañé ya que el interruptor no estaba donde siempre, volví a mi cuarto corriendo y llorando porque no estaban mis padres. Y cuando llegué me acosté abajo de las sábanas otra vez, y me dormí y mis padres me despertaron para ir a mi escuela. Cuando les pregunté dónde estaban anoche, me dijeron que estaban durmiendo en sus cuartos. Me asusté y simplemente me olvidé del tema. No sé sinceramente qué me pasó y por qué no vi nadie en mi casa.